en el 54. Un abogado. Era, ¿no? El que hace de juez. Perdón, el que hace de juez, el abogado de Boston, por así llamarle, Welch. Sí. Welch, Joseph Welch, fue muy famoso para las audiencias televisivas que seguían en Estados Unidos todos aquellos programas, porque tuvo la fuerza de atacar directamente al senador MacArthur y enfrentarse con él, y bueno, por eso era un personaje muy querido de la gente del talante liberal. Le acusaron de comunista, pero no lo era. Pero se enfrentó con aquel tipo y demostró además que era un impostor, que había mentido, y luego acabó en la cárcel, Pernell Thomas y todos aquellos, porque eran una banda de cuatreros, todos aquellos. Hubo uno que tardó en aparecer en la cárcel, que fue Nixon, que estuvo también acabó. Pero eso es otra historia. That's another tale, que diría Kipling. No, yo quería decir sobre los Oscars, que los has citado tú, que esta película estuvo nominada 7 veces para los Oscars de ese año y no ganó ninguno. Y como dato curioso, 2 actores secundarios eran de esta película, que estuvieron nominados. Estuvo nominado el Scott, que hace el fiscal del juicio, y estuvo nominado el actor O'Connell, que hace el amigo borrachín, y también estuvo nominado Stewart, y estuvo nominado Otto Preminger, y el guión adaptado, y la fotografía. Y la fotografía. Y sin embargo no ganó. Le pasó, el año de Ben-Hur. Sí, le pasó un poco lo que le pasó a otra película, a Historia de una monja, que también tuvo 7 u 8 nominaciones y creo que al final no tuvo ningún Oscar. Fueron un poco las 2 perdedoras de aquella jornada. Y yo antes de empezar quería, explicar un poco, brevemente, una de las cosas que he dicho al principio respecto a lo de los flashbacks. Ten cuidado, estamos con 2 abogados. No, yo ahora voy a hablar de cine, El señor Jiménez Rico también está licenciado en Derecho y es abogado, ¿no? Sí. Bueno, pero no ha ejercido nunca. Abogado nada más, no es como el caso de Eduardo. Yo me pondría buenas manos también en cualquiera de los No es como el caso de Eduardo. También son buenos. No, yo quería decir que la teoría de Hitchcock del flashback viene de su película Pánico en la escena, que si os acordáis arranca con un flashback en que se visualiza un relato que hace el protagonista, que luego al final resulta que es un mentiroso y que es mentira. Entonces Hitchcock decía que ese había sido su gran error, porque al visualizarlo el espectador confiaba en él y creía que era cierto. Y yo no sé si bajo esas premisas Preminger se ha abstenido de hacer flashback para no tomar partido. Claro, si él en un flashback enseña cómo fue violada Lee Remick, parece ser que al espectador ya no le cabe dudar de que es verdad. Claro. Y de esta forma cabe la posibilidad, que no deja de tenerla, incluso además, al final de la película, que sea mentira. Claro, los diálogos son tan maravillosos, tan ricos, que tú te vas imaginando las escenas. O sea, que es mucho mejor lo que tú dices. Pero nunca te las acabas de creer. No, dudas de todo. Primero, porque Lee Remick es un personaje en ese sentido. Bueno, aparte que es una señora de una belleza que a mí me parece excepcional. Es una actriz espléndida para este personaje. Totalmente. La ambigüedad del personaje. Que no sabes cuándo dice la verdad o cuándo miente. Cómo le relata a James Stewart en la primera escena. ¿Cómo le pone nervioso? Con una, pero aparte de su capacidad de seducción, cómo le relata de una forma fría todo lo que aconteció, que dice, no puede ser. El cambio que ella hace cuando va al juicio, que aparece mucho más modosita, vestidita con un traje de chaqueta. Pero hoy cuando le dicen que se quite el sombrero, no lo puede evitar empezar a tocarse el pelo, coquetear. Hay 2 preguntas claves en la película que ella contesta de una forma que el espectador sabe que miente. Que es cuando dice, su matrimonio es feliz. Es así, me regala cosas. Y ella tarda un momento y dice, ¿su matrimonio es feliz? El espectador dice, ha mentido. Sí. Y otra pregunta que le hacen en el juicio, que a mí me parece definitiva, cuando le dicen, ¿y esta es la primera vez que usted de noche subió en el coche de Quinlan? Sí. Señora Mann. Y el espectador dice, también miente. Con lo cual, en el fondo, la ambigüedad de la película es tan excepcional que termina la película y hay espectadores que piensan que son una pandilla de golfos que han mentido, que ni ha sido violada, que la paliza se la dio su marido, el teniente, y que todo es un rollo porque el teniente se marcha, la chica vuelve otra vez a ser esa frívola más o menos le devuelve la faja, le da la faja como una gran coña. Y en medio cuando todavía no se ha dictado sentencia. No, porque le dan un pagaré sin firma. Yo creo que eso conviene. Que ya lo avisó la secretaria, además. La secretaria, por cierto, esa maravillosa secretaria que no sé de quién vive, dicho sea de paso. Como es vive de amor. De algo, pues probablemente tenga a lo mejor ¿Cómo le quiere? Leticia, ¿no? ¿Cómo hay cosas en el cine que no hace falta decir para ver? Se ve que esa señora está en esa oficina porque está enamorada del abogado, sino que no va a estar allí sin sueldo, sin nada, con una nevera llena de pescado, no sé qué. Va a tener una competidora, porque al final eso que administra los bienes de la hija de Quinlan, de Mary Pilan, deja un abierto. Ese plano final es muy bonito porque resume absolutamente lo que ha sido la vida y los 2 protagonistas.
protagonistas, ahí es un cubo de basura, lo que queda es una botella de ginebra. Por cierto, tú que has escrito de cine y de botellas y de cócteles, dice, ya sabía yo, dice Arturo Connell, que no se puede tener confianza en la gente que bebe ginebra. Ese zapato de tacón, con el tacón roto, es decir, los restos del naufragio de un matrimonio que se ha ido llorando, que no se sabe cuánto va a durar. Le conviene muy bien a la ambigüedad de la película, y es el estilo de Preminger, de todo el mundo tiene sus razones y lo narra así, porque es un juicio, de tal manera que tú en un juicio nunca sabes, los que hemos participado en un juicio, si es verdad, es mentira lo que están diciendo, pero tienes tus intuiciones y puedes chequearlo. Y con respecto a los flashbacks, también podemos añadir dos cosas. Uno, que hay una película muy famosa que es Rashomon, en el que hay una violación contada desde diversos puntos de vista. Luego hizo 4 confesiones Martin Reed, si no recuerdo mal, y Hawks decía algo parecido por razones contrarias de lo que decía Hitchcock, y es que si tú puedes contar una historia directamente, cuéntala, porque recurrir al flashback siempre es peligroso y demuestra cierta debilidad en la estructura narrativa. La presencia del guión, me parece que lo habéis dicho, es que mantiene vivo, casi visualizas a través de los diálogos, lo cual ayuda también el hecho de que sea un proceso y cuentan testigos, policías, médicos, psiquiatras. Eso te ayuda a reunir un acervo de datos para tú luego decidir con el jurado si es culpable o inocente. Por eso es tan trágico y tan hermoso el Parlamento final de Arturo Connell cuando dice 12 hombres como nosotros reunidos en una habitación. Bueno, todo eso es muy hermoso y deciden conforme en conciencia. Pero incluso con respecto a lo que han oído y no deberían de tener en cuenta, como le pregunta Ben Gazzara a James Stewart, ¿no? Eso que siempre nos preguntáis a los abogados, a los jueces, bueno, entonces porque dice que no coste en acta. Bueno, pues la única verdad es que eso ya sería algo más de procedimiento legal, es que después si tú vas a plantear una apelación podrías plantearla sobre el hecho que se han formado la convicción con respecto de otros elementos de convicción, pero la verdad es que lo que has dicho y queda pozo. No, desde que no les da de comer a sus hijos, pero eso que no coste. Y el odioso, y ya con esto acabo, el odioso George Scott tiene toda la razón. Nunca he visto un abogado tan indisciplinado como James Stewart, ¿no? Pero eso será eso ¿Qué me dices de esa frase de la película que dice Dios bendiga a los jurados? Sí, ese es el Parlamento de Arturo Connell. Es que es la base del sistema legal penal americano. Si no tienes confianza en los jurados, que son los que administran justicia en gran parte de los procedimientos penales, pues apaga y vámonos. Yo creo que el que no tenía ninguna confianza era Otto Preminger en los jurados. Y Billy Wilder, si es que casi todas las películas sobre jurados son extremadamente críticas, con la única excepción de 12 hombres sin piedad, en la que te cuentan el mecanismo de una reunión de jurados en la que prácticamente, si no llega a estar presente Henry Fonda, liquidan rápidamente el asunto, un asunto que era muy complicado y muy complejo. Bueno, pues ahí está, esa es la grandeza y la miseria de los jurados. Y volviendo a ver la película, además recuerdas el porqué del enfado de Otto Preminger cuando emitieron la película por televisión, y él además se creyó porque la cortaron, creo recordar, como 15 veces. Y perdió ese juicio, es verdad, lo perdió. Pero ¿entiendes el porqué? Porque te van metiendo todo ese diálogo, todo cómo van intercambiando las acusaciones, cómo va evolucionando. Al principio es un juicio por asesinato, al final se tiene que demostrar si ella realmente ha sido violada o no ha sido violada. Cómo él va transformando todos los argumentos y nos va llevando a todos los espectadores. Yo creo que hay un gran respeto, que eso yo creo que está en toda la obra de Preminger, por la libertad del espectador. O sea, Preminger nunca obliga al espectador a que piense de una forma, nunca le condiciona, nunca le lleva diciendo te voy a convencer de esto, sino que ese respeto que él ha tenido siempre por el espectador, para que sea el espectador el que decida libremente. Esta película es absolutamente lo más importante, que el espectador termina y tiene su propio juicio. Claro, usted ha visto ya quién es Ben Gazzara, quién es ella, quiénes son. Los ha visto, pero además hay una cosa muy curiosa que hay muchas veces en que el comportamiento de los personajes o la actitud de los personajes contradicen sus palabras. Exacto. Entonces, claro, lógicamente el espectador dice, están diciendo una cosa, pero yo veo que hacen otra. ¿Cuándo mienten? Entonces eso, y a mí me parece que Preminger no toma partido, porque, volviendo al flashback, si hiciera flashback, él ya tomaba partido. Ya te está condicionando. Al no hacer flashback no toma partido, y a mí me parece estupendo. La película es muy ambigua, porque al fin y al cabo aparecen unas bragas rotas y desgarradas dentro de... Unos panties, como decía la censura. Lo hemos hablado mientras veíamos la película, claro, por supuesto. Es decir, que Preminger además nunca juega las bazas con claridad. En Tempestad sobre Washington, el personaje del senador sureño, pues lo trata también con una cierta, no voy a decir complacencia, pero con una cierta afectividad, mientras que es un personaje odioso de arriba abajo. En El Cardenal, pues 3/4 partes
de lo mismo. En Éxodo, aunque sea una película muy prosionista, también permite dar las razones de los, bueno, digamos, de la gente que está allí, de los palestinos. O sea que yo coincido contigo, que es quizás el director más limpio a la hora, aunque introduce algunos datos. Por ejemplo, el cruce de miradas, cuando baja de declarar, me parece que es Ben Gazzara, y se cruza con su mujer, hay un cruce de miradas que mantiene en plano general, que creo que se dice bastante. Pero es curioso, porque durante 3 o 4 momentos en la película él te está diciendo que hay una relación de una enorme frialdad. Desde el principio. Desde el principio. Y sin embargo hay un plano al final en que se abrazan y ya dices, bueno, pero ¿qué quedamos? Claro, porque a ti es que es así la vida. Es decir, la desconfianza en un principio, porque cuando ella va a la cárcel con el abogado a presentarle a su marido, ellos ni siquiera se besan, se queda, el otro se queda además, James Stewart como muy frío, como muy cortado, muy cohibido, ella también se queda cohibida y él no disimula Ben Gazzara en ningún momento. Entonces tú ahí ya estás desconfiando de ella que mantiene una actitud. Y hay dos cruces.